desconocido, rápido y letal. Hoy, por fin tenemos un escudo para protegernos. La vacuna contra la COVID-19 es segura, gratuita, universal, salva vidas. Por ti. Por mí. Por mi familia. Por mi país. Yo me vacuno. Todos juntos por la reactivación y la presencialidad sin obstáculos. No te alarmes, pon tu hombro y vacúnate. Un mensaje de América Estéreo, la radio del pueblo. Hablamos solo con la verdad. Buenos días, América. La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Tiempo de recibir en este espacio de noticias a Bernardo Orellana. Él es viceministro de Finanzas, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Señor viceministro, lo hemos invitado para informar al país respecto del trabajo que se levanta desde esta cartera de Estado, muy en particular en el último proyecto que ahora es ley de la República. Me refiero a la ley tributaria, y que muchos sectores lo han cuestionado, pero la primera pregunta que le planteo es: ¿qué beneficios le genera al país esta ley, que ya es ley de la República a través del Ministerio de la Ley, que tiene que ver con los tributos? Por favor, viceministro, buenos días. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. En general, yo creo que para la mayoría de la gente la reforma tributaria, y cuando se habla de tributos, la gente piensa voy a pagar más. Uh-huh. Pero en realidad el 97% de la gente no tiene que pagar nada, es más, va a tener que pagar menos. Hay algunas cosas que incluyen en la ley tributaria. Digamos, desde la parte de ventajas, tenemos, por ejemplo, la simplificación del RICE al RIMPE. Estamos creando una nueva forma, digamos, de cómo tienen que tributar, por ejemplo, las pequeñas empresas, los pequeños emprendedores, los artesanos, un régimen de ventas de hasta $300,000, en la cual básicamente si vende de $20,000 a $50,000, por ejemplo, usted paga $60 al año, y eso es un trámite mucho más simplificado. Todavía falta, digamos, hacer un poco más de detalle en la reglamentación. Uh-huh. Y de ahí tiene un impuesto, digamos, que va hasta el 2%, pero simplificando ese lado. Tenemos eliminación del impuesto a la herencia, hay la posibilidad de tener tasas de interés más bajas. El presidente en la banca pública podría bajar, por ejemplo, para créditos al agro, ya se está hablando de eso, ¿no es cierto? IVA cero para pañales, higiene femenina, productos que se usan, digamos, generalmente en la pandemia. Tenemos, por ejemplo, le deben haber llegado algunos de ustedes al celular, que bajan los costos de la telefonía celular, dado que baja el ICE. Entonces eso también es algo que ya está sucediendo ahora inmediatamente. Baja el ICE también, por ejemplo, para carros híbridos, para ciertas cosas, por ejemplo, como paneles solares, un poco para la transición ecológica. Entonces, digamos, hay varias cosas que creo que son de beneficio para la mayoría de la gente, y lógicamente si hay una parte recaudatoria, pero va más hacia ese 3% de las personas, no hacia la gran mayoría. Viceministro, vamos por partes. En el tema de beneficio para el ciudadano, por ejemplo, en lo que tiene que ver al costo de IVA, bajar los costos de IVA en los implementos de higiene femenina, esto todavía no se está aplicando en determinados comercios. ¿Tiene que primero aplicarse un reglamento o es de aplicación automática? Esto es de aplicación inmediata. Debería ser como básicamente nos llegó a los celulares, ni bien salió la ley, se acaba de bajar, ¿no es cierto?, el ICE. Entonces hay que hacer tal vez una tarea de control, pero yo creo que tal vez las grandes cadenas que pueden rápidamente reaccionar a esto seguramente ya están haciéndolo. ¿Y si es que no lo aplican, tienen sanción? Bueno, como en todo, ¿no es cierto?, cuando no se cumple la ley, siempre existe una regulación que de alguna forma puede ser sancionatoria. Entonces aquí lo que necesitamos es eficientes controles, viceministro.
Por supuesto que sí, pero creo que el control mayor, yo diría más para comercios pequeños, que tal vez son un poco más difíciles de controlar centralizadamente, es que las personas exijan estos derechos, ¿no? Que de alguna forma son de beneficio de ellos. En lo que se refiere a la baja de tasas de interés para el agro, ¿esto igual es de automática aplicación? No, ese era un ejemplo, pero digamos, se está conversando ya, pero en banca pública hay varios segmentos que están atendidos, y el presidente, digamos, puede tomar la iniciativa de ver por dónde podría, digamos, yo ponía como ejemplo el agro, pero que se podría tener un régimen de tasas un poco más bajas para tratar de reactivar la economía. ¿Cuántos puntos porcentuales podría bajar, viceministro? Digamos, uno podría decir hasta el 1%, como dijo el presidente, Ajá. o tener una cierta escala de diferentes tasas, pero esto hay que irlo viendo también, digamos, en específico, sector a sector, banco a banco. Tampoco, digamos, es sostenible, por ponerlo de esa forma, bajar todas las tasas de golpe. Entonces tal vez hay que ir viendo qué sectores, por ejemplo, podrían ser beneficiados o que se les pueda reactivar un poco más, y enfocarnos en esos sectores. ¿Involucra la banca privada, viceministro? No, la banca pública. La banca privada, digamos, ellos tienen depositantes, cada uno de los que estamos acá, de la gente que nos está escuchando, tiene su depósito en un banco, en una cooperativa, y entonces, digamos, no hay cómo tocarle al banco privado, porque en realidad está fundeado por plata de todos los ecuatorianos, y pues tienen que tener, digamos, un manejo saludable desde el lado de la banca, digamos, privada. Pero desde la banca pública, digamos, sí podemos llegar a tener una suerte de subsidios en algunas partes, porque para eso está el Estado, para tal vez llegar a las partes donde tal vez es difícil llegar, por ejemplo, con banca privada, pero que con banca pública se pueda hacer un... Pero en la banca pública, con bajos intereses, se ha tenido problemas de retorno de esos recursos económicos que se entregan en crédito, viceministro. ¿Podría ser o tener ese riesgo, o correr ese riesgo de que tenga serios problemas económicos también la banca pública? Como digo, no es algo que va a ser generalizado, es algo que tiene que ser puntual, pero hay que tomar, digamos, tal vez hay que dividir el problema en dos partes. Una cosa es la parte del costo de la tasa de interés, y por otro lado creo que son las políticas de crédito. Creemos que las políticas de crédito anteriormente fueron demasiado laxas. Entonces, por ejemplo, cuando uno esté en un banco privado, hay que hacer una revisión exhaustiva de los números, por ejemplo, de una empresa, ver qué tan saludable es esa empresa para ver si le puede repagar. Lo mismo tiene que hacer la banca privada, porque, digamos, lo peor que podría pasar es que de alguna forma, con la plata de los ecuatorianos, pues simplemente, entre comillas, terminemos regalando la plata a una empresa. Entonces, viceministro, lo que más ha preocupado a la gente en estos tiempos, producto de la aprobación de esta ley que entró por el Ministerio de la Ley, es ese 3% que usted dice serían afectados, y que aparentemente son los que más tienen en aportar al fisco con tributos. Ese 3% es la clase media, en definitiva, según entendemos, pero hay analistas que opinan y analizan, valga la redundancia, de que ese 3% de la economía del segmento medio sostiene también, valga la redundancia, la sostenibilidad del sistema económico, y que eso afectaría, sin lugar a dudas, viceministro. A ver, vamos a ir viendo tal vez por dos partes, ¿no es cierto? La primera, hay un componente de contribución, digamos, temporal, una contribución patrimonial, y leamos el patrimonio como el activo menos el pasivo. Por ejemplo, si uno tiene una casa de $120,000 y tiene una deuda de $60,000, en realidad su patrimonio es de $60,000, entonces es el activo menos el pasivo. Si uno se pone a ver, estamos proponiendo, o se propuso en la ley, van a tener que pagar aquellos que tengan patrimonios de más de $500,000. Es una contribución por una sola vez, y esto quiere decir, por ejemplo, que si está en familia y los dos tienen un patrimonio de $1 millón, ¿cuánta gente hay ahí? Muy poquita, seguramente 10,000, 20,000 personas que van a tener que pagar ese impuesto. ¿Qué tanto le puede afectar al bolsillo de esas personas? Seguramente es una contribución que,
digamos, a nadie le gusta pagar un impuesto, pero no creo que cambie de alguna forma el patrón de consumo de una persona que tiene un patrimonio así de grande. No creo que va a dejar de salir a comer, no creo que va a dejar de comprar un carro, etcétera. Eso por el lado de las personas naturales. Entonces, hay que preguntarse, ¿quién tiene patrimonios de más de $500,000? Poca gente, muy poca gente. Entonces, no creo que el efecto sea mayor. La otra parte es de patrimonios de empresas. Esto va a ser una contribución de 2 años para empresas que tengan un patrimonio de más de $5 millones. Quiere decir empresas grandes. Una empresa de patrimonio de $5 millones, seguramente usted está hablando de que tiene unas ventas muchísimo más grandes que eso, ¿no es cierto? 10, 20 millones de dólares, 30, no sé. Entonces, digamos, en realidad sí es una contribución, sí, como digo, los impuestos creo que no son populares ante nadie, pero es importante que tengamos una visión más como país y que de alguna forma solidariamente podamos ir cubriendo esos baches que especialmente se han dado ahora por el lado del COVID, y estas, como digo, son contribuciones de 1 año para personas, 2 años para empresas, un poco para ir saliendo del bache en el que Pero, estamos. viceministro, ese costo en empresas la trasladan al usuario final, en definitiva, los costos. No necesariamente. Más bien lo que hemos visto es que en los últimos años, no solamente en los meses de la pandemia, que estuvieron un poco más bajos los precios, pero ha habido deflación. Es decir, tampoco es que hay muchísima, digamos, capacidad de las empresas simplemente para poner cualquier costo. Porque, digamos, quizá el otro empresario puede decir, bueno, yo bajo un poquito el margen, pero gano volumen, gano mercado. Entonces, no es necesariamente una realidad de que automáticamente se pase el costo. Algo, seguramente, en algunos casos, en algunos productos, pero no creo que sea la realidad generalizada. Ahora, en el otro caso de los ingresos mensuales de los trabajadores que ganan $2,000 mensuales y un poco más, también van a tener que aportar al fisco, y esto también ha sido cuestionado, señor viceministro. ¿Cómo justificamos ese incremento? Perfecto. Ahí también tenemos una contribución para aquellos que ganan más de $2,000, pero póngale, alguien que gana $2,000 va a tener que contribuir algo entre $20 a $40 adicionales al mes. Es una contribución, digamos, la verdad que hay que hacer un pequeño esfuerzo, pero es un pequeño esfuerzo, no es un esfuerzo que creemos que le va a romper los bolsillos a la familia ecuatoriana. ¿Un promedio anual de $800, viceministro? No, pues, o sea, póngale, si son $20 al mes, por básicamente 12 meses, ¿cuánto nos da? $240. Le pregunto esto porque hay ciertos cálculos que hablan de hasta 1.500 y más de dólares. Vamos a los casos donde la gente gana más. Por ejemplo, alguien que gana $10,000 al mes. Gran pregunta, igual, ¿cuánta gente gana $10,000 al mes? Muy poca gente. Alguien que gana $10,000 al mes vive muy bien, tiene los hijos en colegios privados y eso está muy bien. Tiene carros digamos, grandes, tiene, no sé, tiene su casa, sus vacaciones y está bien. Digamos, a esas personas que ganan un poco más, a ellas sí van a tener que pagar también un poco más, pero digamos, es en relación a lo que ganan. Alguien que gana algo como $10,000 seguramente va a pagar algo como $800 adicionales al mes. Entonces ahí, digamos, lo que está haciendo esta ley es que, si bien hay una contribución solidaria desde los $2,000 para adelante, se pide muy poquito la gente que gana entre $2,000 y $5,000, y en realidad de $5,000 para arriba, alguien que gana, digamos, $60,000 al año, ahí sí se le está, digamos, cobrando un poquito más. Es un poco más progresiva, como dirían los economistas tradicionalmente. Es decir, el que menos tiene paga menos, el que más tiene paga más. Pero otra vez, alguien que gana $10,000, está bien que gane, seguramente, digamos, merece ese salario, etcétera. Pero digamos, no le rompe el bolsillo, es una contribución un poco más grande, pero como digo, gana más, ¿no es cierto? Señor viceministro, buenos días. Se ha cuestionado también el hecho de eliminar este impuesto a la herencia, en donde básicamente se beneficiaría a los tenedores de grandes propiedades, ¿no? Porque el ciudadano común y corriente casi no tiene que heredar o está exento de pago ya de estos tributos. Y también se habla de
una nueva remisión camuflada cuando a través del SRI se podrá llegar a convenios de pago, eliminando multas, intereses para quienes están con deudas pendientes con el sistema de rentas. A ver, vamos por partes. Digamos, la parte de la herencia, y pongo el caso de mi abuela. Mi abuela mis abuelos hicieron con mucho esfuerzo su casa hace muchísimos años. Pero claro, por la plusvalía, todo eso va creciendo. Entonces, digamos, tal vez en zonas donde antes eran incluso periféricas en algunas partes, ahora que son parte de la ciudad, las plusvalías han subido bastante. Ahora usted imagínese un abuelo que tal vez con mucho esfuerzo construyó en su época en Sucre su casa y ahora tiene una casa de $200,000 y no es una persona que tenga muchísima plata, ¿no es cierto? O alguien que tiene unos terrenos que tal vez, digamos, estaban igual en zonas que estaban un poco más afuera de la ciudad y que ahora han entrado dentro un poco del perímetro urbano. Entonces, digamos, ese es tal vez no es la gran mayoría, pero digamos tal vez un ejemplo de alguien que es de clase media. Y claro, digamos, la gente trabaja toda su vida y un poco lo que dice es: yo quiero que al menos a mi hijo le quede algo, ¿no es cierto? Que mi hijo esté mejor o que su familia, sus hijos vivan un poco mejor. Entonces, digamos, hay que verle que toca ese como también al que tiene más plata. Entonces, digamos, es irreal decir esto solamente es beneficioso para que es un millonario. No es verdad, la parte de la herencia. Vamos por la parte de esta remisión camuflada que dice. ¿Qué es lo que sucede en la mayor parte del mundo? La mayor parte del mundo lo que necesita usted como Estado es cobrar lo más rápido posible las deudas que están. Es más, si ahora vemos, nosotros hemos estado haciendo un gran esfuerzo para cobrar deudas pasadas. Este año vamos a cobrar algo como 400 millones de deudas pendientes que tenía el SRI. Se hizo una unidad también de grandes contribuyentes, un poco para auditar de una forma muchísimo más cercana digamos, los grandes contribuyentes que tal vez son un poco más sofisticados porque tienen estructuras tal vez más internacionales. Pero yendo al punto específico, lo que queremos es simplificar el cobro de las deudas. Entonces, de nada vale poner intereses y cobrar después de 4, 5, 6, 8, 10 años. El dólar que usted cobra ahora es mucho más valioso que el dólar que usted cobra de aquí a 7 años. Entonces, pensando de una forma económica y más lógica, lo que queremos es adelantar rápidamente esos cobros, negociar, ¿no es cierto? Y tal vez descontar una parte de esos intereses en favor de poder cobrar ahora y no cobrar de aquí a muchos años. ¿Qué ganamos con eso? Básicamente ir reduciendo rápidamente esas deudas sin perdonar nunca el capital, porque aquel que, digamos, no paga, no hay cómo perdonar el capital, pero, digamos, meterle eso rápidamente para recursos que necesita el Estado, para desnutrición infantil, para escuelas, para, digamos, pagar médicos, para pagar seguridad social, etcétera, ¿no? ¿Esto permitirá alcanzar los 1.900 millones que se plantearon, señor viceministro? Sí, estos son recaudaciones en 2 años, ¿no es cierto? Más o menos 800 en el 2022, 1.100 para el siguiente año, digamos, con las contribuciones especiales, y después alrededor de 450 millones, que es lo que se queda un poco más en el largo plazo, dado los cambios del impuesto a la renta. Señor viceministro, en la parte final, ¿no le preocupa al gobierno la demanda de inconstitucionalidad de este documento por un lado y por el otro también que se pretende derogar la misma ley en la Asamblea? A ver, yo no soy un experto en la parte constitucional, pero creo que todos estamos claros que el proceso fue limpio y, digamos, como manda el proceso, ¿no es cierto? Se mandó una ley económica urgente, se tenían 30 días para discutirla, el Congreso, la Asamblea podía, ¿cierto?, hacer observaciones, podía incluso hasta negarla, pero, digamos, eso no pasó y pasó por el Ministerio de la Ley. Creo que hubo muy buenas discusiones dentro de la Asamblea, creo que se llegó incluso a afinar algunos puntos que sonaban muy interesantes, incluso desde nuestro lado, pero lamentablemente, digamos, la Asamblea tampoco se pone de acuerdo y pues pasó por el Ministerio de la Ley y, digamos, es así como está la ley y como dice la Constitución. Entonces, más allá de eso no creo que se pueda hacer nada más. Hay gente que no le gusta y esto es un poco como un partido de fútbol, ¿no es cierto? Cuando es uno hincha del otro equipo, tal vez así sea penal, le molesta el penal
pero es lo que es, digamos, para eso están las leyes, no para favorecer a quien nos guste, a quien no nos guste, sino para que sea justo con todos. Ahora, viceministro, hay un reglamento que se tiene que aprobar y en función de esto se podría recoger esas observaciones que se hicieron en la Asamblea para ajustar de alguna forma lo que piden ciertos sectores a través de reglamento este documento. Por supuesto, yo creo que los reglamentos pueden afinar ciertos puntos, ciertas interpretaciones que son un poco más generales, ir afinando. Algo le da de flexibilidad, no totalmente, ¿no? Para eso existió los debates en la Asamblea, para ver, digamos, por dónde se pueden cambiar cosas un poco más hacia la estructura de la ley, pero, digamos, seguramente va a dar unos ciertos matices los reglamentos que están por venir. Con eso me quedo, viceministro. Le agradezco por su tiempo. Muchas gracias por el tiempo de ustedes y saludos a toda la audiencia. Gracias a nuestro invitado, el viceministro de Finanzas, Bernardo Orellana.